Vamos a tratar de hacer una revisión exhaustiva de lo que pasó ayer en este primera sesión del Parlamento abierto de la iniciativa de reforma al Poder Judicial. Estuvo la plana mayor de este Poder Judicial, pues abordando la necesidad de que se revise lo que está mal, algunos todavía luchando ahí por sus privilegios sin necesariamente decirlo, y es el caso de la ministra presidenta Norma Piña, quien se presentó ayer a indicar que no se apresuraran las cosas. Vamos a recuperar sus palabras. Desde la Judicatura Federal participaremos y expresaremos nuestras posturas sobre cada uno de los temas que en ella se abordan. Nos encontramos en un momento crucial de nuestra historia. Estamos en el umbral de una reforma al Estado mexicano desde sus cimientos. Compartimos con los que están aquí presentes el objetivo de mejorar la justicia en México. Precisamente en este entendido y asumiendo la responsabilidad que nos corresponde, a inicios del presente año, el Poder Judicial de la Federación convocó a la construcción colaborativa de una agenda nacional de seguridad y justicia. El objetivo más importante de esta agenda ha sido construir una visión de justicia desde la perspectiva de las víctimas y el camino que tienen que recorrer para defender y proteger sus derechos. Cualquier reforma judicial debe de responder principalmente a sus necesidades. Es por esto que llevamos más de 4 meses escuchando a miles de personas en todas las regiones del país. Compartimos las mesas de escucha, no solo con autoridades judiciales, sino también con policías, con fiscales, con defensores públicos, con peritos, con legisladores, con estudiantes, profesores, miembros de la sociedad civil, como defensores de derechos humanos, madres buscadoras, víctimas, miembros de grupos en situación de vulnerabilidad. Generamos y recopilamos información tanto cualitativa como cuantitativa sobre los problemas prioritarios del país en estos temas. Tenemos propuestas concretas para mejorar el sistema de seguridad y justicia en nuestro país. Esta agenda propositiva estará a disposición de ustedes y de toda la sociedad. De este ejercicio de escucha desprendimos algo muy claro. La justicia no es solo una cuestión de leyes y tribunales. La justicia es una cuestión de derechos humanos, de equidad, de ética y de dignidad que involucra a todas las autoridades de los distintos niveles de gobierno. Resulta esencial decirlo con toda claridad. La justicia en México no es un monopolio del Poder Judicial. Lo resalto con la mayor vehemencia, con el mayor énfasis. Pensar en una reforma al Poder Judicial implica, como mínimo, reflexionar sobre el papel que desempeña como piedra angular para mantener la paz y la cohesión al resolver de manera imparcial e independiente los conflictos que surgen en una sociedad democrática.
Seamos críticos de la justicia en México. La realidad no nos permite otra actitud. Pero apliquemos la crítica en la que se encuentre en el centro de esta las necesidades de las víctimas y de las y los usuarios del sistema de justicia en general. Critiquemos partiendo de la verdad, de los datos ciertos, de las cifras correctas valoradas en su contexto. Critiquemos con honestidad, critiquemos con responsabilidad de Estado. Estamos convencidos de que escuchar es la práctica clave para proponer un cambio. Estamos abiertos a entablar un diálogo real, un diálogo responsable, pero para dialogar se requiere voluntad de reflexión. Resolvamos nuestras diferencias en el ancho camino del entendimiento, diluyendo así la idea de una decisión tomada. Señoras y señores legisladores, el paso veloz ante modificaciones estructurales solo puede dar entrada a problemas mayores. En las últimas décadas, esta soberanía ha impulsado reformas en diversas materias, como la penal, la civil, los mecanismos alternativos, la laboral y la judicial. Cada uno de estos cambios ha requerido amplitud temporal y gradualidad. Ustedes así lo determinaron. Por ello, en la reforma judicial que hoy nos convoca, no debe pesar más la celeridad que la idoneidad. Las víctimas y quienes acuden al sistema de justicia merecen personas juzgadoras honestas, con vocación de servicio, empáticas y capacitadas. Estoy convencida de que en nuestras distintas visiones de cómo mejorar la justicia en México, encontraremos más coincidencias que divergencias. Dialoguemos y construyamos sobre aquello que no admite división, los derechos y las libertades de las y los mexicanos. Muchas gracias. No hay que olvidar que ayer les presentábamos este mensaje videograbado de Norma Piña donde llamaba al Poder Judicial de la Federación el pasado 26 de junio previo a este diálogo dentro del Parlamento abierto, donde llamaba precisamente a los trabajadores prácticamente a rebelarse a esta futura reforma al Poder Judicial de la Federación, y lo hacía ya sabiendo que no había un consenso en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que hay ministros y ministras que apoyan ya los cambios sustanciales a este Poder Judicial de la Federación. Habla de las víctimas, pues como pidiendo que estas, lo que ella llama que es algo muy apresurado. Parece que no ve que esto viene discutiéndose en México desde hace bastante tiempo, pero particularmente desde el 9 de mayo de 2023, cuando se llamó al Plan C precisamente para elegir masivamente a esta cuarta transformación y con mayoría calificada reformar al Poder Judicial de la Federación. El presidente no sorprendió a nadie, eso lo dijo textualmente, porque el Poder Judicial de la Federación está podrido, así lo señaló el 9 de mayo de 2023, luego de que el 8 de mayo del año pasado esta Suprema Corte de Justicia de la Nación echara abajo el primer paquete de reformas del llamado Plan B en torno a la reforma electoral. Y habla de las víctimas, pues que no se acuerda que recientemente liberaron al hijo de El Marro,
líder del cártel Santa Rosa de Lima, Luis Antonio Yepes, pues justamente pareciera que ella no se entera de estos casos. Habla de las víctimas cuando recientemente liberaron al hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, de nombre Abraham Oseguera Cervantes. Lo liberaron a este personaje que forma parte de la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación. Le enviaron cartas desde el Ejecutivo Federal para pedirle que no liberaran a estos presuntos delincuentes que generan violencia de alto grado, y Norma Piña dijo: adelante, libérenlos, ¿no? Además de liberar a delincuentes del cuello blanco, del crimen organizado, etcétera. Además, no hay que olvidar que ahora que Norma Piña habla de imparcialidad, de independencia, y se llena la boca de que se necesita pues garantizar las instituciones del Estado, etcétera, todo lo que ya escuchamos, no hay que olvidar que ella tiene como empleados a dos cercanos de Genaro García Luna, ¿sí? Ese personaje secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, que fue encontrado culpable de los 5 cargos, 4 de ellos por narcotráfico, por haberse aliado con el cártel de Sinaloa. 2 cercanos colaboradores a García Luna trabajan con Norma Piña porque ella los metió al Poder Judicial de la Federación, los metió directamente a trabajar con ella. Se trata de Sonia Vargas Terrero, exdirectora general de recursos materiales de la Policía Federal cuando Calderón gobernaba este país y cuando García Luna tenía pues su control, en control prácticamente la seguridad pública y todas las labores de espionaje. Además, Ricardo Márquez Blas, ligado presuntamente a este tipo de prácticas de espionaje, fue director general de planeación del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el sexenio calderonista, y los contrató Norma Piña. ¿De qué habla cuando dice que pensemos en las víctimas? ¿De qué habla Norma Piña cuando sabemos además de estos 5 sucesos al menos que demuestran que ella participó en esta presunta conspiración para dar este golpe judicial a las elecciones del 2 de junio? Conspiró presuntamente para hacer este golpe de estado técnico del que alertó el presidente López Obrador. La primera de estas acciones pues fue justamente cuando Norma Piña pues llamó en agosto de 2023 a que o les daban el dinero que estaban exigiendo como presupuesto para este 2024, o entonces no habría una transmisión de poder en México pacífica y con estabilidad democrática. Ese fue el primer suceso. El segundo pues ya tiene que ver directamente con esa cena de diciembre, del 12 de diciembre del año pasado, a la que convocó a Alito Moreno, líder del PRI, y al coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez, Santiago Krill Miranda, para que se reunieran en la casa de otro ministro de González Alcántara Carranca, junto con 3 magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a los que buscaban presionar. A esa cena no acudió Santiago Krill, pero sí Alito Moreno. Recordar también que el otro suceso tiene que ver con esa apertura y filtración del expediente contra el expresidente de la Corte y ministro en retiro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que era parte del equipo de campaña de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y se mantiene como parte del equipo de transición. También la liberación de actores relevantes del caso Ayotzinapa y de generadores de violencia como los que les mencionábamos hace un momento, para desestabilizar al país por estas 2 vías: protestas sociales y además violencia extrema en contra de la población. Y por último, consentir aquella reunión a tan solo 18 días de la elección, el pasado 14 de mayo, de los magistrados del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, con Xóchitl Gálvez, pues como parte de esta estrategia del PRIAN, que aseguraba que en la contienda no había piso parejo, que había una elección de Estado, y con ello mantener abierta esa posibilidad, que se les nulificó la posibilidad de anular las elecciones del 2 de junio, pues ya no pudieron llevarla a cabo justamente por una votación masiva, tan masiva que hubo una diferencia casi de 20 millones de votos entre el primer lugar y el segundo lugar. Ya no pudieron, pero ella estuvo presente en aquella conspiración. Entonces, ¿de qué habla? Pero quien le contesta muy certeramente de lo que es el Poder Judicial, de la corrupción de la propia Norma Piña, que empezó justamente a recrudecerse en enero de 2023, cuando ella toma posesión como presidenta del Poder Judicial de la Federación, fue el exministro Arturo Saldívar Lelo de Larrea, o más bien el ministro en retiro y expresidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar Lelo de Larrea. Vamos a escucharlo. A los diputados Ignacio Mier y Juan Ramiro Robledo su amable invitación. Cada vez que se hace una crítica al Poder Judicial, se habla de independencia judicial y de autonomía, como si estos conceptos fueran valores en sí mismos, como si fueran conceptos etéreos y no garantías instrumentales para la justicia. Se olvida casi siempre que la independencia judicial exige legitimación social, esto es, la confianza del pueblo, de la gente, en su aparato de justicia. Sin legitimación social, la independencia no es sino una máscara para juzgar en contra de los derechos y los intereses del pueblo. La legitimidad social en la justicia de México está rota desde hace mucho tiempo, pero quizás nunca ha estado en peor situación que ahora. Si preguntamos a la gente, que lo hicimos en los diálogos por la transformación, 6 meses intensos, más de 400 foros, la gente te dice que tenemos una justicia elitista, una justicia que privilegia a los que tienen frente a los que no tienen, que maltrata a las mujeres, que castiga la pobreza y no la delincuencia, y que no tiene legitimación social. Hace unos años, ante esta situación tan grave de la justicia y en particular del Poder Judicial Federal, con el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la mayoría de las fuerzas políticas de este Congreso de la Unión, se llevó a cabo una reforma judicial con y para el Poder Judicial, una autorreforma del Poder Judicial que fue muy importante y que dio resultados mientras se tuvo la voluntad de que los diera. Se combatió como nunca la corrupción, se desarticuló el nepotismo, se previno y se castigó el acoso sexual. Generamos una justicia digital completa. Tuvimos una escuela profesional, judicial profesional, con una nueva carrera judicial. Se generó un auténtico instituto de la defensa pública y, lo más importante, se generó una política de igualdad y paridad de género. Lamentablemente, en enero de 2023 se tomó otra decisión, y la decisión fue: destruyamos todo lo que se hizo y confrontémonos con los otros poderes del Estado. Y entonces se dejó de combatir la corrupción, se regresó al nepotismo como cultura, se quitaron las políticas de paridad de género y de igualdad, la escuela judicial volvió a ser el club de amigos y el Instituto de la Defensoría Pública, el patito feo del Poder Judicial. Pero sobre todo se acrecentó la lejanía con el pueblo de México. La Suprema Corte se convirtió en defensora de las élites, de la oligarquía, de los poderosos,
de la comentocracia, de la derecha. La Suprema Corte decidió otorgarle a la oposición en una suspensión, en una sentencia, lo que habían perdido en las urnas. Y esto lo dije en el Pleno de la Corte, siendo ministro en funciones. Pero lo peor, decidió intervenir en el proceso electoral de manera descarada con los hechos que hoy son públicos de todos nosotros. ¿Cómo se hizo todo esto? Con la máscara de la supuesta independencia judicial. Somos independientes y podemos hacer lo que queramos y no tenemos que darle explicaciones a nadie. Pero olvidaron que el pueblo no es tonto. Y el pasado 2 de junio, el pueblo mandó un mensaje contundente de que se requiere una profunda reforma judicial y que requerimos una justicia diferente. Casi 36 millones de votos le dijeron a los ministros y a las ministras: no más injusticia, ya basta. Queremos un poder judicial sensible, cercano a la gente, con humanismo y, fundamentalmente, un poder judicial más democrático. Tenemos hoy un claro mandato popular que no podemos traicionar. Más de 35 millones de mexicanos y mexicanas, casi 36 millones de votos, votaron por el Plan C y porque las mexicanas y mexicanos elijamos a nuestros jueces y juezas en las urnas mediante el voto popular. La justicia no es un privilegio, la justicia es un derecho. Devolvamos la justicia a quien le pertenece, al pueblo de México, para que por fin sea una realidad la máxima de todos los derechos para todas las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Pues ahí está también este tema de cómo bajo la falsa bandera de la independencia, pues se escudan en realidad en cometer atrocidades contra el pueblo de México estos ministros y ministras de la Corte. Digamos que el yo acuso de Arturo Saldívar ayer en este Parlamento abierto es muy claro. A partir de enero de 2023, recordar que fue el 3 de enero cuando la ministra Norma Piña asumió la presidencia del Poder Judicial de la Federación. A partir de entonces se echó abajo todo cambio, se volvió el nepotismo parte de su esencia y también la corrupción se dejó de combatir. Es lo que ha dicho el ministro en retiro, Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Tomó la decisión de confrontar a los otros poderes del Estado. Es lo que señaló ayer. Importante la reflexión de Arturo Saldívar en este primer tramo. Y vamos a escuchar ahora justamente las palabras de Luis María Aguilar Morales, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es quien el 23 de agosto de 2023 pues presentó este proyecto para pues justamente tratar de separar del cargo al presidente López Obrador. No hay que olvidar que él intentó en la segunda sala a través de un proyecto separar del cargo al presidente López Obrador. También es quien tuvo un expediente fiscal escondido para favorecer a uno de los oligarcas de los medios, de las corporaciones mediáticas. Es quien entorpeció la entrega de los libros de texto gratuitos. Es también integrante del Instituto Mexicano del Amparo, esta asociación civil que nosotros demostramos en una investigación cómo había
litigado en contra del gobierno del presidente López Obrador y de la Cuarta Transformación en varios asuntos, incluido la ley eléctrica, y que por ello había conflicto de interés entre Luis María Aguilar y también Alberto Pérez Dayán por participar en ese Instituto Mexicano del Amparo, y al mismo tiempo ser quienes finalmente echaron abajo la ley de la industria eléctrica. Ese es Luis María Aguilar Morales, y ahora vino a decir a este foro del Parlamento Abierto, el primero de ellos, que pues él viene de abajo, que cree en la carrera judicial porque él ni siquiera su familia es rica y que según él no es corrupto. Vamos a escucharlo. Empecé como mecanógrafo en un tribunal y he ido ascendiendo gracias a la carrera judicial hasta llegar al honroso cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Creo en la carrera judicial, creo que es una institución que ha servido y se ha ido perfeccionando. Durante todos estos años he visto cómo ha evolucionado y he visto cómo se ha perfeccionado y cómo a partir de exámenes, de preparación, de requisitos específicos para la elección de los juzgadores, se ha buscado siempre el mejoramiento para los juzgadores de nuestro país. Y no es la independencia judicial que se logra con la carrera judicial un privilegio de los juzgadores, es un derecho del pueblo de México tener jueces independientes que cumplan cabalmente con su tarea y con la independencia necesaria. No es una cuestión accidental, es una cuestión sustancial que los jueces sean independientes para servir al pueblo de México. El derecho a ser independiente no es de los jueces, es del pueblo de México que recibe el servicio de ellos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo órgano jurisdiccional en materia de justicia constitucional. Pero yo quiero insistir en algo que como que se diluye un poco. Ya el magistrado Guerra ha señalado algo de los tribunales de los estados, de los que les llamamos los tribunales locales, pero aquí se habla de una reforma al Poder Judicial, como si solo hubiera un solo bloque en el país de Poder Judicial. En realidad tenemos dos grandes bloques de justicia en el país y que están impartidos por dos grandes instituciones. El Poder Judicial de la Federación es que de lo que más hemos hablado aquí y que creo que es uno de los que ha tenido mayor evolución y perfeccionamiento en todos sus niveles, como ahora lo dijo la consejera Lilia Mónica, en vigilancia, en disciplina, en sanciones, pero también en capacitación, la Escuela Judicial, el antiguo Instituto de la Judicatura Federal. Todo esto ha perfeccionado la justicia federal, pero no descuidemos a la justicia de los estados. La justicia de los estados también requiere un sistema mucho más estricto de selección de los juzgadores, que no sean los gobernadores de cada estado los que impongan a los magistrados de los tribunales superiores de justicia, que haya una verdadera carrera judicial, porque insisto, para mí la carrera judicial es la que garantiza la independencia de los juzgadores. Y hablo desde mi punto de vista, perdón que lo diga, pero yo empecé como mecanógrafo, como les decía. Vengo de una familia, digamos, humilde. Mi abuela era una indígena maya de un pueblo de Yucatán, Ticul. Mi abuelo materno era un conductor de tranvías aquí en la Ciudad de México. Nunca hemos sido gente rica, ni mucho menos influyentes desde el punto de vista en nuestro país. Yo he ido avanzando gracias a la carrera judicial, a mi trabajo y a la disposición para ir haciendo de la justicia algo que me convence, que es parte ahora de mi propia vida personal.
y estoy convencido de que mi trabajo debe servir al pueblo de México todos los días con independencia, con honestidad y con trabajo constante. Muchos de nosotros lo hemos dicho en otros foros del que pertenecemos a la carrera judicial, a veces sacrificamos el tiempo de nuestra familia, estamos muy empeñados en cumplir con nuestro deber a cualquier hora que se necesite, y yo creo que esto es algo que debemos reconocer, no debemos destruir lo que se ha avanzado durante tantos años. Bueno, pues repite que el Poder Judicial sirve al pueblo de México, también que es necesaria la independencia, pero pues ya lo decía el propio ministro en retiro Arturo Saldívar, en la independencia se escudan, la supuesta independencia judicial se escudan para todas sus corruptelas, para decir que no tienen que rendir cuentas a nadie, y para eso no lo dice el ministro Saldívar, pero sí para echar abajo todas las reformas de la Cuarta Transformación, para conspirar en contra de la democracia mexicana y todo lo que ya hemos visto. Y en el caso particular de Luis María Aguilar Morales, ya revisábamos, es quien buscó destituir al presidente López Obrador el 23 de agosto de 2023, presentando este proyecto de sentencia en la segunda sala, donde decía que pues si se desacatan las órdenes judiciales, entonces se les tiene que separar del cargo, incluido al presidente de la República. También es quien pues mantuvo este expediente fiscal de Ricardo Salinas Pliego ahí guardado por más de 8 meses, es quien echó abajo todo el tema de libros de texto gratuitos, intentó sabotear esta entrega de los libros de texto gratuitos y echó junto con Alberto Pérez Dayán abajo la ley de la industria eléctrica. Entonces, ¿de qué nos habla cuando dice que ellos sirven al pueblo? Pues sabrá Dios, porque evidentemente sirven a la oligarquía. Ahora vamos a ver las palabras de Margarita Ríos Farjat. Recordar que ella ha sido identificada por el presidente López Obrador como una de los 2 traidores que llegaron a la Suprema Corte y se aliaron de inmediato al bloque conservador. Ella estuvo en el Servicio de Administración Tributaria el primer año de gobierno del presidente López Obrador, y desde ahí también benefició a la oligarquía no cobrándoles impuestos. Aquí se los dimos a conocer cómo ella condonaba impuestos en su momento. Vamos a escucharla y estaba tan desencajada e incluso tan enojada que habla en algún momento de que el presidente López Obrador incumplió una de sus promesas. Vaya persona esta ministra de la Corte, que además es identificada ya como traidora al movimiento de transformación de este país por la vía pacífica. Vamos a escucharla. Compañeras ministras y compañeros ministros, integrantes del Poder Judicial de la Federación, muy buenas tardes a todos. Agradezco la amable invitación de la Cámara de Diputados a través de su distinguido presidente, el diputado Robledo, a este encuentro entre personas que aspiramos a mejorar responsablemente el sistema de justicia para que siga brindando estabilidad y confianza en el porvenir. ¿Qué poder judicial tenemos? Para responder es indispensable explicar pacientemente a la sociedad que hay poderes judiciales locales y un poder judicial de la Federación, y que son distintos entre sí, profesionales los dos. Luego hay que recordar que existen tribunales en materia agraria, administrativa y laboral, y que no están siendo integrados en la reforma. Además, debe reconocerse que México enfrenta a una dura y añeja realidad. Y es que mucha gente concibe a las fiscalías, procuradurías, defensorías, comisiones de derechos humanos, de búsqueda, de atención a víctimas, como parte del sistema de justicia, donde se presentan muchas problemáticas que no están siendo abordadas en la iniciativa de reforma. Espero que lo sean. ¿Qué poder judicial queremos? Respetuosamente considero que una buena reforma legislativa debe tener 4 características. Primera, estar verdaderamente orientada a resolver problemas, no según la ilusión, sino según la realidad. Segunda, no desarreglar lo que funciona para no crear problemas. Tercera, ser económica.
Cuarta, implementarse con sencillez. Con ese pragmatismo, opto por compartir algunas ideas mínimas. Primer tema, fortalecimiento de los poderes judiciales de los estados. Los estados son soberanos para diseñar su sistema judicial, pero hay casos donde los cargos son cuotas de partidos políticos. Sería de gran beneficio para la gente de cada estado que contara con jueces de primera instancia elegidos por examen y que los magistrados revisaran en apelación y fueran jueces ascendidos, con la posibilidad de que la ciudadanía participe en convocatorias públicas para integrar salas de constitucionalidad local. Bastaría una reforma al artículo 116 constitucional, utilizando adicionalmente incentivos fiscales para adoptar mejores prácticas y dotar de estabilidad financiera a la justicia local. Las disponibilidades de recursos con las que cuentan los estados al cierre de los ejercicios, integrados por recursos federales etiquetados, regresan a la TESOFE. Pero en lugar de justificar desequilibrios financieros para su retención por parte de los estados, los recursos pueden asignarse al fortalecimiento de los sistemas judiciales locales, según las reglas que deriven del artículo 116 constitucional. Ahí están los recursos, solamente se reorientan los incentivos. Eso nos lleva al segundo tema, fortalecer a la Escuela de Formación Judicial del Poder Judicial de la Federación para que pueda capacitar a profesionales de los poderes judiciales locales, de las fiscalías, de las comisiones de derechos humanos, de atención a víctimas y procuradurías para la defensa de los menores, entre otros. Los estados no gastarían en profesionalizar, lo haría la Escuela de Formación de larga trayectoria y probados resultados. Esto elevaría la calidad de la burocracia e incluso podría certificar a la abogacía, cristalizando el añejo ideal de colegiación obligatoria y de paso certificar escuelas de derecho, pues proliferan las llamadas patito. La sociedad merece juristas acreditados y no usurpadores de la profesión. Tercer tema, este responde a una preocupación. Se opina que falta dimensión social en la judicatura. Yo creo que no, pero siempre es posible mejorar. Se puede hacer un ajuste a la carrera judicial para que la escuela de formación facilite que futuros jueces incluyan un año de servicio social jurídico no gratuito en defensorías públicas, centros de atención a adicciones, estaciones migratorias, comunidades indígenas, donde hay infancia maltratada, donde tanta falta hace. Pero la carrera judicial no debe desaparecer, sino mejorar para que siga siendo una de las más profesionales de México y donde además existe movilidad social. De por sí son pocos los espacios que permiten movilidad social. Necesitamos preservarlos. Esto se relaciona con el cuarto tema, clínicas de asesoría jurídica gratuita, que la Defensoría Pública lleve a cabo con universidades a fin de que jóvenes abogados, de la mano de la abogacía profesional, brinden ayuda legal en zonas marginadas. Si un adulto mayor va a prestar dinero, que lo documente. Si una mujer renta su vivienda, que lo formalice. No solo ayudarles cuando hay problemas, sino evitárselos. Esta, por cierto, es una idea que quedó en el tintero de las desarrolladas en el Plan de Nación del presidente López Obrador. Es lamentable que no se haya llevado a cabo. Quinto tema, que los poderes judiciales locales cuenten con jueces mediadores, que serían electos por voto popular de sus vecinos, dada la proximidad, y que les ayudarían a resolver problemas cotidianos de convivencia, de inseguridad, de servicios públicos. En fin, facilitaran la vida municipal, porque serían mediadores y gestores. Esto impulsaría la cultura de la mediación, del arbitraje, de la resolución de controversias de manera sencilla y desahogaría la carga propiamente jurisdiccional y la
Pues habla de la movilidad social y que eso no se toque, pues porque cada mes se embolsa 600,000 pesos o más. Eso es lo que le paga el pueblo de México y luego está este reclamo. La verdad que se le veía, yo creo que es a la que más se le notó el enojo, el coraje de estar ahí, como un poco me recuerda a Santiago Krill Miranda cuando pues dio su discurso del coraje de este gobierno. Así veía yo a la ministra Margarita Ríos Farjat ayer y al final dice pues debemos de estar contentos porque se tiene este diálogo y este acercamiento y se busca mejorar. En realidad no se le vio contenta ni siquiera al final de su propio discurso. Recordar que es que va a mantener Margarita Ríos Farjat este estigma de la traición, traicionó al movimiento de transformación que la llevó ahí precisamente para luchar contra los abusos y los excesos del Poder Judicial de la Federación y en realidad acabó amafiándose a ese bloque conservador que ha echado abajo las reformas que buscaban la transformación de este país y también que ha beneficiado a la oligarquía con decisiones que solo pues ven por los intereses de las transnacionales, de las corporaciones y no del pueblo de México. Nunca se le ocurrió a Margarita Ríos Farjat plantear pues que no se podía pagar, que el pueblo de México, siendo un pueblo mayoritariamente pobre, no podía pagar $500,000 de pesos de aguinaldo a los ministros, a las ministras, que no debía de cobrar ella más de 600,000 pesos mensuales por sueldo, etcétera. Nunca lo planteó. Ahora vamos a revisar lo que dijo ayer Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, este calderonista que está incrustado también en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Agradezco y reconozco el esfuerzo de todas las bancadas de esta legislatura que han convocado a este Parlamento Abierto Nacional para analizar y discutir la reforma al Poder Judicial presentada por el presidente de la República. También agradezco de manera especial la invitación del diputado Juan Ramiro Robles Ruiz, presidente de esta Comisión de Puntos Constitucionales, para expresar mi postura en este foro denominado ¿Qué Poder Judicial tenemos y qué Poder Judicial queremos? Hemos sido convocados para discutir los méritos de una reforma constitucional que pretende reformar a los 33 poderes judiciales del país, tanto el federal como los locales. En estos breves minutos me enfocaré en la independencia judicial y su importancia en la economía nacional. La independencia judicial es fundamental para lograr una cancha pareja en los tribunales, garantizando que las personas sean escuchadas en igualdad de condiciones, independientemente de su poder político o económico. La independencia judicial es la venda que le tapa los ojos a la justicia. ¿Es valiosa la independencia judicial para el desarrollo de una economía nacional? Sin duda lo es. Cualquier reforma al Poder Judicial debe partir de esa premisa. Una reforma mal hecha afectará la economía nacional, mientras que una exitosa potencializará el crecimiento económico. Es necesario hacer visibles las posibles distorsiones de una reforma de esta envergadura para discutir posibles remedios. Asumiendo que el poder reformador de la Constitución decide instaurar un modelo de elección popular de jueces y magistrados, es importante considerar el impacto económico de un mal diseño. Esto podría generar un costo para quienes usan el sistema de justicia, ya que no participar activamente en las elecciones de jueces y magistrados podría resultar en jueces y magistrados contrarios a sus intereses, convirtiendo la justicia en una subasta de jueces y magistrados. La incertidumbre y la necesidad de navegar un sistema judicial sesgado podría aumentar los costos para las nuevas empresas
Si el contribuyente optara por el modelo de elección directa de jueces, deben reforzarse otras garantías de independencia judicial para que el modelo de elección no genere barreras de entrada para los usuarios. Las barreras de entrada pueden exacerbar la desigualdad, beneficiando a los que ya tienen poder y recursos, mientras que los pequeños emprendedores encontrarán dificultades para prosperar. La percepción de que el sistema judicial no es imparcial puede erosionar la confianza pública, afectando negativamente la inversión y el desarrollo económico a largo plazo. Los inversionistas buscan mercados donde la ley sea aplicada de manera equitativa y predecible. Personalmente, considero que, y esto es sugerencia, que lo mejor sería una reforma al sistema meritocrático de carrera judicial que ya tenemos. El sistema meritocrático bien implementado es superior porque los jueces seleccionados por mérito tienden a tomar decisiones más consistentes y previsibles para ascender en la carrera judicial. Si la decisión del constituyente es cambiar el modelo a uno de elección popular, la eventual reforma constitucional, a mi juicio, debe de incluir los siguientes remedios a problemas ya presentes y que podrían agravarse con la eventual reforma. Primero, profesionalización de la función judicial. Se debe mantener la profesionalización de la función mediante capacitación permanente con una escuela judicial autónoma. Esto garantiza que la función judicial siga siendo técnica y jurídica. Segundo, varios puntos. Primero, parece que está tan desencajado que asisten estos personajes, particularmente él, al funeral de sus negocios, enmascarados en la supuesta independencia judicial. Segundo, pues se habla de una subasta, pero la subasta es lo que hicieron ellos con la justicia. ¿Quién tiene para comprar la conciencia de ministros y ministras? Accede no a una justicia, sino a beneficios indebidos. Y además habla de la meritocracia. Pues ¿de qué se trata aquí? O sea, de reproducir justamente los patrones que no han servido, y luego dice que se debe velar por la estabilidad de los inversionistas. Bueno, pues él se desenmascara exactamente como lo que es. Y hay que recordar quién es precisamente este personaje. Gutiérrez Ortiz Mena fue subordinado de Francisco Gil Díaz en la Secretaría de Hacienda cuando Vicente Fox era presidente de México. Además, estuvo al frente del Servicio de Administración Tributaria en el sexenio de Felipe Calderón, cuando Agustín Carstens, Ernesto Cordero Arroyo y José Antonio Meade fueron secretarios de Hacienda. Desde esa función de ser titular del SAT, condonó este ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sexenio de Felipe Calderón 392,498 millones de pesos a 9,881 grandes contribuyentes. Por eso le preocupan los inversionistas. Aquí había personas físicas y morales, pero además decir que 60 de estos grandes contribuyentes obtuvieron los mayores beneficios. Les condonó, o más bien les perdonó créditos fiscales por 128,831,520,000 pesos de esos 392,000 millones. Ese es el ministro que dice que mejor no reformen al Poder Judicial, que mejor hay que velar por la estabilidad económica que requieren los inversionistas y que mejor se siga teniendo este modelo de meritocracia. Ese es Gutiérrez Ortiz Mena.
cercano a Felipe Calderón y quien perdió frente a Norma Piña, no hay que olvidarlo, la presidencia de la Corte luego de que intentaron destruir a la ministra Yasmín Esquivel desde dentro y desde fuera en aquella elección que quedó prácticamente en manos de la derecha y el conservadurismo. Ahora vamos a escuchar al ministro Alberto Pérez Dayán, quien también forma parte del Instituto Mexicano del Amparo, esta asociación civil que litiga contra el gobierno de la Cuarta Transformación y quien echó abajo, junto con Luis María Aguilar Morales, la ley de la industria eléctrica para beneficio de las transnacionales eléctricas. Vamos a escucharlo. Agradezco a esta soberanía la oportunidad de expresar, en líneas generales, algunas reflexiones en torno a la iniciativa constitucional en materia de justicia presentada por el Ejecutivo Federal. Coincido con el eje fundamental que la motiva. Las instituciones del Estado, en conjunto, no han alcanzado hasta ahora el nivel de satisfacción y certidumbre que demanda la sociedad. Precisamente por eso estamos aquí. Toda reforma constitucional, por su trascendencia, impone un estudio profundo, la mayor serenidad en su planteamiento, esfuerzo y talento de sus promotores. Debe siempre dar el tiempo necesario. La prisa no es un buen consejero. Su diseño y prueba de eficacia son absolutamente imprescindibles. No es aceptable ni recomendable, obviamente, tomar riesgo alguno. Los arrebatos, como la nacionalización de septiembre de 1982, que desencadenó y culminó con el Fobaproa de 1996, resultaron dolorosos y socialmente muy costosos. Bajo esa premisa, el constituyente federal de ese mismo año fijó las bases de la representación nacional, haciéndola coincidir en la medida más precisa posible con los resultados de una elección. Tantos diputados como votos recibidos. Los límites impuestos a la sobrerepresentación no son casuales. Guardan una lógica indiscutible con sus propósitos. Significan, en las propias palabras de su autor, el respeto absoluto a la pluralidad democrática y al reconocimiento de todas las expresiones de la voluntad popular. Con esos precisos perímetros numéricos, 300 para ser exacto, se aseguró que ninguna fuerza política por sí misma pueda reformar el texto constitucional, es decir, que siempre debe hacerlo con la concurrencia de la oposición complementaria que le dé la legitimación y fuerza que requiere toda norma fundamental. Con ello presente, señoras y señores legisladores, destaco de entre muchos 3 temas principales. Primero, prohibir la suspensión de normas generales en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales que muy excepcionalmente otorga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, significa admitir también la posible violación a derechos humanos de modo irreversible si esas normas resultan inconstitucionales. Recuerden lo ya sucedido, nada ni nadie lo repara. Segundo, suprimir efectos generales a determinadas sentencias de amparo implica desarticular la doctrina del interés legítimo que caracteriza hoy al instrumento jurídico más avanzado de nuestra tradición jurídica. De aprobarse así la iniciativa, nada impedirá que se ejecute una norma que afecta severamente, por ejemplo, el medio ambiente o exponga a la colectividad a un daño injusto, pues solo habrá de proteger a quien tuvo recursos para defenderse de ella, no más. Con esa óptica, el caso de las trabajadoras del hogar
iniciado con una sentencia y concretado en la ley en este recinto, sería impensable siquiera. Tercero, la carrera judicial implica un servicio civil de excelencia. La militancia y el sufragio la desvirtúan y la destruyen. No lo digo yo, ya se ha dicho aquí y mucho. Concluyo. La división de poderes y el sistema de frenos y balances de las funciones públicas caracterizan y dan fuerza a los regímenes democráticos modernos. México no debe ser la excepción. No debemos dejar pasar la inmejorable oportunidad que representa para esta nación esta valiosa iniciativa. Sumemos ahora sí la experiencia legislativa, la experiencia judicial e impulsemos la voluntad del Ejecutivo, de modo que los tres poderes, unidos como garantes, refrenden el compromiso del gobierno con su pueblo. Eso es lo que persigue una mejor justicia. Ceñido a los 5 minutos que están por concluir, les agradezco la oportunidad. Pues nada más decir que pues lo que él llama arrebatos, en realidad el pueblo de México lo traduce en 30 años de injusticia desde que se formó la Suprema Corte en 1994, cuando Ernesto Zedillo pues durante un mes dejó sin Suprema Corte a este país, de una forma arbitraria refundó la Corte y él impuso a quienes iban a estar al frente de esta Suprema Corte desde aquellos momentos. Pues 30 años es la experiencia que tiene el pueblo de México para decir ya basta de tantas injusticias y ya basta de que ellos mismos no busquen reformarse, nada más agregar eso. Ahora vamos a escuchar a Lain Spotisek, este ministro, pues es quien tiró prácticamente esta decisión del Poder Legislativo de extinguir los fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un contexto y además por la vía del amparo, ¿no? Todo esto que vino a defender Alberto Pérez Dayán en lo que veíamos anteriormente es lo que hizo Lain Spotisek con el tema de los fideicomisos y pues ahora vienen aquí prácticamente a llorar su desventura en este primer foro para decir que pues sí, o sea, ya sabemos que van a reformar, pero no lo hagan con arrebatos, que no sea sin reflexión, que piensen en las víctimas, cuando la Suprema Corte de Justicia ha pensado en el pueblo de México. Vamos a escuchar a Lain Spotisek. Ejercicio de transparencia, de apertura y de colaboración entre poderes, de verdad se aprecia. Coincido que efectivamente el Poder Judicial de la Federación, como cualquier gran institución en dimensiones enormes y de enorme complejidad, somos más de 50,000 servidores públicos, enfrente fallas, carencias y problemas y que debemos de resolverlas y atenderlas. Hace casi 30 años, México apostó por la implementación y desarrollo de la carrera judicial, que puso en el centro a juezas, jueces, magistradas y magistrados para que estos ocuparan su cargo exclusivamente con base en la preparación profesional, el esfuerzo y la evaluación de su desempeño, es decir, el mérito. Discúlpeme, lo digo con todo respeto, pero me rehúso a creer que 30 años después este sistema solo haya traído como resultado corrupción, ineficiencias, impunidad o tráfico de influencias. Sigo convencido que la mayoría de las personas juzgadoras, así como los demás integrantes de la carrera judicial, incluye actuarios, oficiales, secretarios, son mexicanas y mexicanos mayoritariamente honestos, competentes, que están ahí por méritos y dan su mejor esfuerzo para impartir justicia. Esto lo he aprendido visitando durante los 9 años que tengo como ministro cada uno de los circuitos.
pues ahora resulta que no ven la injusticia, no ven la corrupción, no ven la impunidad. Ellos que pues cada 15 días nos enteramos lo que hacen jueces, magistrados y ministros en contra del pueblo de México, liberando delincuentes de cuello blanco y liberando también a delincuentes del crimen organizado. Pues ¿de qué hablan? ¿De qué poder judicial nos hablan? Y vamos a escuchar ahora a Luis González Alcántara Carranca. Él también es identificado por el presidente López Obrador como uno de los 2 traidores al movimiento de la Cuarta Transformación. Llegó ahí justamente pues a propuesta del primer mandatario y de inmediato salió a este bloque conservador. Es además quien prestó su casa el 12 de diciembre para esa cena de la ignominia, esa cena a la que convocó Norma Piña para dar presuntamente un golpe de estado técnico a la democracia mexicana, donde citó a 3 magistrados que estaban en rebeldía, que ya no querían más que Reyes Rodríguez Mondragón, otro calderonista, ¿no? Para que vayamos comprendiendo cómo es la película y qué intereses se mueven en ese pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No fuera destituido como el presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y quedara en manos de él prácticamente la calificación de esta elección que acabamos de vivir el 2 de junio pasado. Vamos a escuchar a González Alcántara Carranca y volvemos. Consciente que he llegado al pináculo de mi carrera, entenderán ustedes que no es una ambición personal el motivo de mi actuar, pero sí la firme convicción de que la unidad nacional se alimenta de la diversidad de opiniones. Hay un reclamo innegable de justicia, un reclamo de justicia que no encuentra remedio en el modelo actual, y la ciudadanía acudió a las urnas para no votar esta reforma en específico, pero sí para apoyar un modelo nacional que exija la justicia como un valor primordial. Por ello es latente la necesidad de las reformas a los poderes judiciales. Considero que de aprobarse en sus términos, la reforma no ofrece solución integral de los problemas que aquejan a la justicia de nuestro país a nivel federal y muchísimo menos a nivel local. En contrapartida, la iniciativa sí pone en riesgo el acceso a una justicia independiente e imparcial para millones de personas, para millones de mexicanos. No obstante, ya no es momento para negacionismos ni para críticas generales, sino para contribuir, para dialogar con los objetivos y con los retos identificados en la iniciativa. Se pretende modernizar a todos los poderes judiciales del país, dotarlos de legitimidad democrática, de transparencia y de responsabilidad pública. Esos son objetivos loables y son apremiantes. La pregunta que debiéramos formular es cómo diseñar una reforma que permita alcanzarlos. Para dar respuesta, me pronunciaré sobre 2 puntos medulares: la votación popular y la separación de la Corte y el Consejo. Por el tiempo conferido, me centraré exclusivamente en el régimen aplicable a magistrados y a jueces federales, porque considero que deben recibir un trato diferenciado y mucho más deferente y protector que el que tienen las ministras y los ministros. Las personas juzgadoras son la cristalización de la carrera judicial y de la expertise que, a lo largo de los años y con esfuerzo, se ha construido en México con mucho trabajo y mucho esfuerzo. Mucho se ha dicho sobre la elección popular de personas juzgadoras, pero pongámonos de acuerdo. Lo que realmente se propone en la iniciativa es que sean elegidas por la ciudadanía. Sin embargo, la convocatoria no es abierta, pues las candidatas serán postuladas por los 3 poderes de la Unión. Aquí veo 2 problemas centrales que podrían solucionarse conservando e incluso reforzando el sentido del voto popular. El primero es que se deja de lado la carrera judicial, se deja de lado el mérito, se deja de lado la experiencia
estamos politizando los nombramientos. La ciudadanía va a elegir en las urnas, pero los candidatos van a pasar por un filtro político. El segundo... Pues sí, politizados ya están, que no él participó en esa cena del 12 de diciembre para presuntamente dar este golpe judicial a la democracia. En fin, ahora vamos a recuperar las palabras de Pardo Rebolledo. Él llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación propuesto por Felipe Calderón y una de sus primeras acciones fue votar pues para que las mujeres que abortan en México en aquellos momentos donde la ultraderecha gobernaba, pues fueran a la cárcel. Es alguna de sus votaciones, forma parte por supuesto de este bloque conservador y entre otras cosas pues ha estado a favor de pues eliminar prácticamente estas 74 leyes y reformas en el periodo de la transformación. Vamos a escucharlo. Judicial, vinculada con dos enfoques específicos. ¿Qué poder judicial tenemos y qué poder judicial queremos? El poder judicial federal que tenemos se encuentra estructurado sobre el principio de carrera judicial consagrado en nuestra Constitución e implica un sistema que permite tomar en consideración los méritos, la antigüedad y la experiencia para poder aspirar a ocupar los cargos de juez o jueza de distrito, magistrada o magistrado de circuito, a través de concursos de oposición en donde solo quienes resultan triunfadores pueden acceder a tan importantes cargos, garantizando de esa manera la objetividad en su designación. En mi opinión, y después de más de 40 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación, la carrera judicial y los concursos de oposición constituyen una vía adecuada para seleccionar a quienes integramos la Judicatura Federal. También en esta estructura que contiene nuestro Poder Judicial actualmente, el Consejo de la Judicatura Federal, a través de la Comisión de Disciplina, recibe las denuncias de posibles actos de corrupción, así como de posibles faltas administrativas cometidas en el desempeño de las funciones, y se encarga de realizar las correspondientes investigaciones y, en su caso, de seguir los procedimientos adecuados para sancionar a aquellos servidores que se demuestre que han actuado indebidamente. Tengo la convicción de que la gran mayoría de las y los juzgadores federales prestan su servicio con honestidad y profesionalismo, y que los casos de corrupción son la excepción, no la regla general. Pues ahí están negando prácticamente lo que es evidente para todos, que necesitamos un poder judicial federal que no se preste justamente a estos golpes de estado técnicos, que tampoco se preste al llamado lawfare o todo lo que significa desde el Poder Judicial descarrilar los proyectos de nación progresistas, algo que ha pasado durante estos un poco más de 5 años que lleva el presidente López Obrador, pero también que ha pasado en la experiencia latinoamericana. Ahora vamos a recuperar las palabras de la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien pues muestra cómo en realidad se trata de traficantes de influencias o presuntos traficantes de influencias los que tienen el poder concentrado en en este sistema judicial. Distinguidos diputados, diputadas, senadores, senadoras, ministros, ministras, consejeras, consejeros, representantes de miembros del Poder Judicial de la Federación. Hoy las puertas del Poder Judicial están abiertas al tráfico de influencias y cerradas al pueblo de México. El Poder Judicial es independiente de la ciudadanía, no de los poderes fácticos. No es una apreciación subjetiva. De cerca de 258,000 tesis aisladas y de jurisprudencia vigentes, solo 195 se refieren al derecho a la salud, 70 al derecho a la educación, 30 al derecho a la vivienda
y apenas 13 al derecho al agua. En contraste, se han emitido 12.845 tesis sobre impuestos y proporcionalidad tributaria, 1.387 sobre el derecho de propiedad privada y 891 sobre el libre mercado, que incluso llega a considerarse derecho humano. ¿Es este el Poder Judicial que necesita el pueblo mexicano? Yo creo que no. Cualquier reforma que se apruebe tiene que servir para que cumpla su única misión, garantizar justicia. Hasta hoy ha fracasado en esa labor. La reforma que se propone plantea 3 temas: elección de personas juzgadoras, sustitución del Consejo de la Judicatura por un tribunal de disciplina y un órgano de administración, acatamiento del límite de remuneraciones previsto en el artículo 127 constitucional. La reforma propuesta democratiza al Poder Judicial, lo abre al escrutinio público, obligando a sus titulares a responder al interés general. Crea el mecanismo de control que le ha faltado para garantizar rendición de cuentas, administración fiscalizable y sanciones a las personas juzgadoras. La reforma garantiza que de una vez por todas se cumpla con el límite de las remuneraciones de las personas servidoras públicas impuesto hace 14 años, cuyo abuso sigue generando indignación a nuestro pueblo. A esta reforma histórica quisiera contribuir con una propuesta complementaria que entrego a esta soberanía. Propongo limitar a los órganos del Poder Judicial para que respeten claramente la Constitución, empezando por la Suprema Corte. Limitar sus interpretaciones y resoluciones, absteniéndose de revivir normas que el Congreso de la Unión ha abrogado y derogado, y de emitir estándares, lineamientos o parámetros dirigidos a regular la función ejecutiva o legislativa. Limitar la invalidación de leyes para que proceda solo cuando se actualice algún contenido realmente inconstitucional. Eliminar la invasión judicial en nombramientos de funcionarios de la administración pública y de magistrados de tribunales administrativos o agrarios. Transparentar la actuación de los órganos jurisdiccionales, abriendo las sesiones de la Suprema Corte, publicando los proyectos de sentencia e incorporando la realización de audiencias públicas en las que puedan manifestarse actores que no sean parte en los juicios. Suprimir la manipulación de tiempos de resolución y la asignación arbitraria de casos a ministras y ministros en la Suprema Corte. De acuerdo con nuestra Constitución, no existe la supremacía judicial, sino la supremacía constitucional y el equilibrio de poderes. Si bien el Poder Judicial debe abstenerse de invadir facultades de otros poderes, creo razonable que expanda sus propias facultades. Esta reforma es una oportunidad para revisar los mecanismos de cumplimiento de ejecutorias de juicios constitucionales para sustituir la desproporcionada destitución y consignación penal de personas servidoras públicas como únicas medidas garantes de las sentencias. Propongo que se revise también quién tiene la última palabra en la interpretación constitucional. Creo que debe ser compartida por los poderes de la Unión para eliminar la indebida supremacía judicial que existe de facto. Por otro lado, debemos generar mecanismos y criterios que faciliten la defensa de derechos sociales en las instancias jurisdiccionales. Si alguna atribución de la Corte debe ser amplia, eficaz y contundente, es la que se circunscribe a su propia naturaleza de instancia revisora. Propongo a esta soberanía
que otorgue a la Suprema Corte la facultad de plenitud de jurisdicción, es decir, que el principio de cosa juzgada tenga como excepción las resoluciones emitidas en contravención con las leyes y normas constitucionales, lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha denominado cosa juzgada fraudulenta. Permanentemente llegan casos a la Corte en los que se defrauda la justicia, la defensa, el procedimiento, la instancia y quedan en absoluta impunidad. Las principales víctimas de esta ausencia de garantías jurisdiccionales son las personas más humildes. Si difícilmente pueden acceder a una defensa, es más constante que encuentren abusos que justicia en las y los abogados o los jueces mexicanos. Para nuestra población, la justicia en México es cara, elitista, desgastante, humillante, lenta, inaccesible, inentendible, abusiva, misógina, racista, clasista, corrupta, parcial. En una palabra, es injusta. La sociedad mexicana demanda que las personas juzgadoras respondan a los intereses públicos y sociales, sean confiables, rindan cuentas y actúen con transparencia, honradez, racionalidad y decencia en el uso del gasto público, con sensibilidad y conciencia social, con solidaridad hacia el que sufre, con humildad y vocación de servicio. Las y los impartidores de justicia no somos dueños del Poder Judicial. Su único propietario es el pueblo mexicano, que tiene en todo momento el inalienable derecho de modificarlo como parte esencial de su forma de gobierno. Muchas gracias. Gracias. Pues ahí está el yo acuso de la ministra Lenia Batres Guadarrama, advirtiendo que si se tiene que resumir todo eso que opina el pueblo de México del Poder Judicial de la Federación y particularmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues se resume en la palabra injusticia. Y ahora vamos a recuperar las palabras del diputado Ignacio Mier, quien les advirtió ayer en este primer foro del Parlamento Abierto sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación, a esta plana mayor de ese poder elitista, también un poder racista y clasista, que al pueblo no se le va a traicionar y que la reforma judicial va. Escuchemos. De la congruencia, consistencia de nuestro movimiento de impulsar el diálogo como un instrumento para fortalecer la democracia y la división entre poderes. El pueblo de México se expresó en una de las elecciones más grandes que ha vivido el país. Se expresaron de manera clara, expresa, explícita, dos visiones de país. El pueblo de México, las y los mexicanos, el 2 de junio, le expresaron su beneplácito con su voto a que nuestro movimiento construya el segundo piso de la Cuarta Transformación. Testimonio de ello son que de cada 10 mexicanas y mexicanos, 6 nos dieron ese referendo. Claudia Sheinbaum representa la voluntad mayoritaria de este país. Tenemos un mandato popular. Para nosotros siempre ha sido el soberano el pueblo de México y lo expresa a través de su voto. Por eso mismo, hemos impulsado desde el 5 de febrero y antes un profundo diálogo con todos los interesados, primero para cuestionarnos si era posible o no reformar el procedimiento de elección indirecta de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
derivada de las iniciativas presentadas por el presidente López Obrador, en consistencia con el mandato que él recibió. Una de ellas es la reforma al Poder Judicial. Vamos a darle cumplimiento expreso al mandato popular, que no quepa la menor duda, porque es el mandato que nos dieron a las legisladores y legisladoras en el Senado de la República, en Cámara de Diputados y en más de 2/3 de los congresos locales, el pueblo de México. Pero hay voluntad política de Claudia Sheinbaum, de nuestro movimiento, de ampliar el Parlamento abierto, expresamente con relación a la reforma del Poder Judicial, pero también con toda honestidad y de manera enfática manifestar cuáles son para nosotros los irreductibles que nos planteamos, derivado de ese mandato popular al que no podemos ni mentir ni traicionar. De tal manera que la conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la reforma a la Judicatura Federal, la legitimidad democrática de quienes integran los distintos órganos del Poder Judicial deben de estar sujetos a la voluntad popular. Como lo dijo bien el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y el senador Ricardo Monreal, estamos dispuestos a escuchar procedimientos, mecanismos, protocolos que garanticen la independencia y autonomía plena de los órganos que deberán ser electos democráticamente.